Ok. Entonces vamos a hacer una clase sobre enfermedades bronquiales obstructivas. Am, Son dos enfermedades principales las que vamos a tratar ahora, que son el asma bronquial y el EPOC, ¿no? Si bien de repente clínicamente pueden ser parecidas, de todas maneras su epidemiología, su cuadro clínico, su pronóstico son muy diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver primero el EPOC. Aquí vamos a ver un poco de epidemiología, la clasificación y dentro de lo que es el EPOC, el proceso de inflamación, el sistema de proteasas y antiproteasas, el efecto del humo de cigarrillo en la alteración de la función del epitelio y los mecanismos de lesión tisular en el EPOC. Y en el asma vamos a ver factores genéticos, vamos a ver desencadenantes del asma, la inmunidad en el asma también y las citoquinas y leucotrienos en el proceso inflamatorio. Como les dije, vamos a empezar primero con EPOC. Este es un poco de epidemiología para que veamos cómo estamos en nuestra distribución por edad y sexo en EPOC, ¿no? Si bien hasta hace unos años el EPOC solamente era diagnosticado a partir de los 65 años, sin embargo, en los últimos consensos se ha visto que se puede inclusive diagnosticar a partir de los 40 años, ¿no? Y miren que más o menos es la misma distribución entre hombres y mujeres, ¿no? Antes se pensaba que los hombres porque fumaban más tenían más predisposición para el EPOC, pero las mujeres también empezaron a fumar más y en nuestro medio el contacto con humo de leña las hace más frecuentes también para tener este tipo de enfermedad. Y miren qué tan importante es el EPOC, que puede causar la mortalidad en el cuarto lugar en los países de medianos recursos y también el tercer lugar en aquellos países que tienen más recursos económicos, ¿no? El EPOC se define como una obstrucción del bronquio parcialmente reversible. Es una enfermedad crónica, progresiva, es decir, si se diagnostica el EPOC, sigue progresando la enfermedad hasta producir dificultad respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Porque el daño tanto del bronquio como del alveolo sigue progresando a pesar de que la persona de repente deje de fumar, ¿no? Entonces, esa es la definición del EPOC. Entonces, como es una limitación del flujo aéreo, que estamos hablando de bronquio, debe entonces diagnosticarse con un examen que se llama espirometría. Y en la espirometría nosotros vamos a ver este valor de acá, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo entre la capacidad vital. Entonces, este cociente lo que nos hace ver es si hay una obstrucción en el flujo aéreo, si hay una broncoconstricción, ¿no? Entonces, cuando es menos de 0.7 o menos del 70% de su capacidad vital, quiere decir de que sí hay un proceso obstructivo. Entonces, uno puede decir si se trata del EPOC, ¿no? Y si uno quiere ver el grado del EPOC, solamente mira el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Que mientras va bajando este valor, entonces la clasificación es mucho más grave, ¿no? Entonces se clasifica así en GOL 1, GOL 2, GOL 3 y GOL 4. Pero como tiene tantos fenotipos el EPOC, entonces últimamente se han tratado de encasillar a los pacientes de acuerdo a su presentación clínica, de acuerdo a su magnitud de la enfermedad, en relación a su dificultad respiratoria, en relación a cuántas veces ingresa a un hospital, etcétera, ¿no? Y nos ha dado como resultado este cuadrado que ven ustedes acá, ¿no? Donde hay un grupo de pacientes que se encasillan en el lado A, en el lado B, en el lado C y en el lado D. Entonces, ¿qué cosa cuáles son los factores que me van a determinar encasillar a cada uno de los pacientes? Es el grado de la disnea, ¿no? Si el grado de la disnea es leve, lo encasillo acá. Si el grado de la disnea es grave, lo encasillo acá. Como veo yo el grado de la disnea, acá ven ustedes una escala de grado de la disnea. Cuando 0 es cuando uno no tiene disnea y 4 es cuando uno tiene
disnea, inclusive en reposo y no puede hacer sus cosas en la casa, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo le pregunte al paciente, yo lo voy a encasillar en cualquiera de estos cuatro cuadrados. El otro parámetro que se utiliza es un cuestionario que se llama cuestionario CAT, que lo ven ustedes acá. Este cuestionario CAT lo que me permite evaluar es cómo funciona el individuo, el paciente, en su domicilio, en su vida diaria, ¿no? Si le limita, por ejemplo, subir escaleras, si lo limita de repente a hacer cosas domésticas, si de repente no quiere salir de la casa, si de repente duerme con problemas, si se le despierta mucho, si se siente que no tiene energía, ¿no? Entonces, con todo esto, uno va clasificando al paciente con este número, con esta puntuación de la, ¿cómo se llama?, del cuestionario CAT. Entonces, si tiene un bajo puntuación, también lo clasifico acá, y si tiene alta puntuación, lo clasifico acá. Entonces, como ven ustedes, en este lado, el A y C, yo puedo clasificar de repente los más leves, y en el B y el D, un poquito los más graves. Pero no solamente eso me permite clasificarlo, sino también el ingreso hospitalario. Si el paciente ha tenido 2 o más ingresos hospitalarios durante el año, o si ha tenido ninguno o uno nada más. Entonces también lo clasifico. Estos son los que no han tenido ingresos y estos son los que han tenido bastantes ingresos, ¿no? Entonces, miren ustedes, son varios parámetros para poder clasificar al paciente. Entonces, se supone que en el casillero A está aquel paciente que se cansa poco, que tiene un cuestionario que responde que si tiene energía y que casi nunca se ha hospitalizado. En el cambio, en el casillero D están aquellos pacientes que han ingresado muchas veces a hospitalización, que tienen una marcada agitación, falta de aire, y que cuando se hace el cuestionario sí siente que le falta mucha energía, ¿no? Vamos a ver ahora en el EPOC cuáles son los cambios que ocurren y cuáles son los factores que van a producir esta alteración. Tanto cambios inflamatorios como de repente la respuesta inmune de los linfocitos, el desequilibrio entre las sustancias oxidantes y antioxidantes, el desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas, cómo ocurre la reparación de los tejidos, el daño neurológico y la apoptosis. Dentro de las células inflamatorias vamos a encontrar en menor grado los eosinófilos en el EPOC, ¿ya? En menor grado. Y las células epiteliales son muy importantes porque estas son estimuladas por el cigarrillo. Ustedes saben que el cigarrillo es uno de los factores más predisponentes para el EPOC, porque ha sido estudiado por justamente aquellas empresas que se dedican a la venta de cigarrillos, ¿no? Entonces, se ha determinado de que el humo de cigarrillo activa las células epiteliales produciendo mediadores inflamatorios. Miren ustedes, acá por ejemplo tengo el humo de tabaco, y a dónde va a actuar, su foco va a ser el epitelio, van a ser las células de la inmunidad innata como el macrófago o el neutrófilo, va a ser también activador de células de la inmunidad adquirida a través de las células dendríticas, el linfocito CD4 y el CD8. Entonces, este humo de cigarrillo, como dijimos, primero activa al macrófago. Una vez que activa al macrófago, este macrófago puede activar con sustancias superóxidas, disminuyendo a las antiproteasas. Nosotros tenemos un equilibrio entre sustancias proteasas y antiproteasas, ¿no? Pero si ese equilibrio se rompe y tengo más sustancias antiproteasas, entonces quiere decir de que me protegen. Pero si voy a tener menos actividad antiproteasa, entonces sí voy a tener un daño con las células, ¿no?, del epitelio. Además, el macrófago es un gran quimiotáctico, ¿no? Produce leucotrienos y la interleuquina 8, que es un gran quimiotáctico del neutrófilo, ¿no? Y el neutrófilo es el que finalmente sí va a producir las proteasas. Entonces, el macrófago, a través de los superóxidos, va a disminuir a las antiproteasas, pero el mismo macrófago, a través del neutrófilo,
puede producir mayor cantidad de proteasas. Y el humo de cigarrillo también tiene sustancias oxidantes, radicales libres, que van a producir daño a nivel del epitelio. Y el daño a nivel del epitelio y el daño a nivel del alveolo van a producir el EPOC, ¿no? Miren nuevamente cómo el cigarrillo va a actuar sobre la célula epitelial y sobre el macrófago. Entonces, sobre la célula epitelial va a producir factores de crecimiento que van a inducir a la producción de fibroblastos y de mucina, y esto va a ocasionar la fibrosis en el paciente, ¿no? en el bronquio, ¿no? del paciente. Pero además, este cigarrillo va a actuar sobre el neutrófilo, que va a producir sustancias proinflamatorias, como ustedes conocen, ¿no? El factor de necrosis tumoral, alfa, la interleuquina 1, pero también va a producir proteasas, ¿no? Proteasas como, por ejemplo, las metaloproteinasas, que van a producir una destrucción del alveolo. Entonces, no solamente va a haber una fibrosis a nivel del bronquio pequeñito, sino una destrucción también del alveolo. Se va a destruir el alveolo. Y va a haber también un proceso inflamatorio por las citoquinas proinflamatorias que hemos mencionado. Entonces, en resumen, tenemos mediadores inflamatorios quimiotácticos, como los leucotrienos, como la interleuquina 8 que atrae al neutrófilo. Tenemos citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa 1, B y interleuquina 6, ¿no? Y tenemos factores de crecimiento como el factor de transformante beta. ¿Y por qué es importante hablar de los macrófagos en el EPOC? Porque se ha encontrado de que aquellos pacientes que tienen EPOC tienen mayor cantidad de macrófagos, hasta 10 veces más en cantidad en aquellas vías aéreas de los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Más que aquellos pacientes que no tienen enfermedad. Y porque si yo encuentro gran cantidad de macrófagos, entonces me va a estimar también la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, el humo del tabaco, ¿qué va a hacer? Va a activar al macrófago. ¿Qué va a hacer el macrófago? Va a producir mediadores inflamatorios. ¿Qué mediadores inflamatorios va a producir? Factor citotumoral alfa, la interleuquina 8 que va a atraer al neutrófilo, la proteína quimiotáctica del monocito que va a atraer también monocitos, leucotrieno B4 que también es un quimiotáctico, y proteasas como las metaloproteasas, ¿no? Acá vemos un esquema de lo mismo. El cigarrillo, el macrófago, va a traer a la proteína quimiotáctica del monocito, pero además a la interleuquina 8 para atraer al neutrófilo, y el neutrófilo es el que va a producir las proteasas. También el macrófago directamente puede producir proteasas, y también el macrófago activa al linfocito CD8 para que también produzca proteasas, ¿no? Ustedes saben que el linfocito CD8 es un linfocito citotóxico, ¿no? Y que utiliza a las perforinas, a la granzima B, para producir una destrucción celular. Entonces, cuando hablamos del EPOC, hablamos de destrucción del alveolo y una enfermedad bronquial, ¿no? Les he dicho el CD8, ¿no? Que interviene a través de la granzima y también a la perforina para producir la destrucción de la célula del pulmón, ¿no? Tanto del bronquio como de los alveolos, y que está relacionado con la cantidad de macrófagos. Ya les había mencionado ya con anterioridad también sobre las proteasas. Entonces, nosotros tenemos un equilibrio entre sustancias proteasas y antiproteasas. Entonces, las antiproteasas nos protege de la destrucción de la célula, y las proteasas lo que hace más bien es destruir la pared celular, ¿ya? Nosotros tenemos una enfermedad muy, muy importante y muy conocida, que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es una persona, un niño que nace con esta deficiencia de esta antiproteasa, que se supone que es la que nos protege. Lo que va a ocasionar entonces es un daño a nivel del alveolo, del bronquio,
y va a producir fibrosis quística, ¿no? Lo mismo que habíamos visto anteriormente, el cigarrillo activa el macrófago a través de la proteína quimiotáctica del monocito atrae al monocito, el macrófago a través de la interleuquina 8 atrae al neutrófilo y el neutrófilo es el que produce finalmente la proteasa. Pero el macrófago activado, ¿no? Va a producir también proteasas. Y el cigarrillo a nivel de la célula epitelial va a producir citoquinas proinflamatorias y también va a activar al CD8, ¿no? Y el CD8 indirectamente también va a producir proteasas. Estas proteasas van a destruir la pared del alveolo, produciendo enfisema y también va a producir hipersecreción e inflamación y obstrucción del bronquio, produciendo una bronquitis crónica. Entonces, esto es lo que ocurre con este desequilibrio de las proteasas antiproteasas, aumentando las proteasas. Acá tenemos la matriz extracelular, es decir, todo lo que está alrededor de los alvéolos, de los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos el epitelio y tenemos unas células principales que son el fibroblasto y las fibras colágenas, ¿no? Este fibroblasto es el que va a producir tanto las fibras colágenas como las fibras elásticas y van a mantener al pulmón entonces en una situación en la cual se puede expandir, no va a tener una gran elasticidad el pulmón, ¿no? Entonces, como les dije, las células más importantes son los fibroblastos que van a sintetizar el colágeno y que van a sintetizar también las elastina para las fibras elásticas. Como ven ustedes acá. Pero, ¿qué pasa con el humo del tabaco? El humo del tabaco lo que va a producir es sustancias reactantes de oxígeno que van a disminuir las antiproteasas como la alfa-1 antitrypsina y van a producir aumento de proteasas, por ejemplo, una de ellas es la elastasa a nivel del neutrófilo. Y esta elastasa va a producir entonces una activación de metaloproteínas en el macrófago y va a producir una alteración del alveolo, ¿no? Entonces el alveolo se rompe, varios alveolos, este es un alveolo, este es otro. Varios alveolos rompen sus paredes y van a formar una gran cavidad que son las bulas, ¿no? El enfisema. Miren ustedes acá, por ejemplo, una tomografía de un paciente que tiene POC, donde ha destruido su alveolo y está dejando grandes cavidades, ¿no? Y entonces estas grandes cavidades a veces se inflan, ¿no? Y entonces aplastan realmente a lo que queda del pulmón sano y por eso es que se agrava su dificultad respiratoria, ¿no? Como les dije, las metaloproteinasas también son proteasas, ¿no? Que también son activadas por el humo de cigarrillo o el humo de leña, ¿no? Que van a actuar como antígenos que van a ser recibidos por receptores TLR4 en el caso de los macrófagos y que van a producir la activación del factor de necrosis tumoral, perdón, del factor de, ¿cómo se llama? El factor ¿Beta? nuclear capa beta, ajá, el factor nuclear capa beta a nivel del núcleo para producir citoquinas proinflamatorias, pero no solamente citoquinas proinflamatorias, sino también puede producir procaspasas, la 1, la 3, que van a producir la apoptosis de la célula, ¿no? Y también, como les dije, proceso inflamatorio, ¿no? Hay 20 enzimas que van a producir los macrófagos y neutrófilos, ¿no? Que tienen que ver con las metaloproteinasas, ¿no? Como la colagenasa, gelatinasa, la elastasa que habíamos mencionado anteriormente. Y otro factor que va a contribuir a la alteración del parénquima pulmonar es los cambios oxidativos. Entonces, también el humo del cigarrillo, el humo de ¿cómo se llama?, de la quema de leña o de la biomasa, también va a producir a nivel
epitelio y también de las células de la inmunidad innata como el macrófago y el neutrófilo, sustancias reactantes principalmente que tienen que ver con el oxígeno. Y estas sustancias reactantes van a producir peroxidación lipídica, van a producir señalización proinflamatoria a través del factor nuclear kappa beta y producen citoquinas proinflamatorias y también daño del ADN y daño de la mitocondria, ¿no? Entonces, vamos a tener radicales libres frecuentemente en pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Por eso es que se recomienda que estos pacientes utilicen menos cantidad, ¿no?, de exposición al humo, al cigarrillo, para que no ocurra esto. Este estrés oxidativo que estamos mencionando, se ve, ¿no?, se evidencia cuando se ve el aliento, el esputo del paciente, donde se puede detectar justamente el peróxido de hidrógeno, el peróxido nítrico, ¿no? Como les dije anteriormente, estas sustancias oxidantes son liberadas por las células inflamatorias, precisamente por el macrófago. Y que además de esta reacción oxidante que van a tener, también van a inactivar a las antiproteasas, o sea, a lo que nos protegen, los van a inactivar. Va a activar también a las glándulas que van a secretar el moco y van a estimular un proceso inflamatorio. En el EPOC no solamente está involucrado entonces el bronquio, sino también el alveolo y también las arterias pulmonares, ¿no? Ven ustedes acá una arteria pulmonar con su íntima, con buen calibre, y esta es una arteria de un paciente que tiene EPOC o fumador, donde hay un engrosamiento de la íntima y además hay presencia de moco, que en general hace que disminuya el lumen del bronquio, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque acá vamos a ver una representación de lo que es la vía aérea, ¿no? Este es el bronquio, una representación del bronquio, y esta es una representación de lo que es la caja torácica, y este es el diafragma, que sabemos es el músculo más importante de la respiración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un EPOC? Tenemos una pared engrosada del bronquio y entonces esa pared engrosada del bronquio lo que va a hacer es meter aire y no va a poder salir ese aire porque hay un fenómeno como de válvula. Entonces, a la hora de meter el aire, este aire se va a introducir en el pulmón, pero no significa que va a contribuir a la difusión de gases y entonces va a producir un agrandamiento, ¿no?, de esta caja torácica y un aplanamiento del diafragma, impidiendo realmente una buena movimiento de los pulmones, ¿no? Entonces voy a encontrar que las presiones inspiratorias y las presiones expiratorias van a estar disminuidas en un paciente que tiene EPOC, justamente por esta insuflación que ocurre en el pulmón, ¿no? Porque el efecto de válvula hace que se meta el aire, pero que no pueda salir. Además, el paciente que tiene EPOC no solamente tiene una inflamación a nivel del pulmón, sino tiene una inflamación a nivel sistémico, ¿no?, que hace que disminuya la masa muscular, ¿no?, casi un 25, un 35%. Miren ustedes acá la foto de este paciente cuando no tenía EPOC, o no tenía las manifestaciones del EPOC, y miren cómo está delgado, pálido, ¿no?, muy adelgazado, casi emaciado, ¿no?, probablemente deprimido, ¿no? Y entonces se dice de que el tabaco no solamente produce una inflamación a nivel local, sino también una inflamación a nivel sistémico. Y que esta inflamación sistémica está dada principalmente por la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y el factor necrosis tumoral alfa, que van a producir, entre otras cosas, depresión, osteoporosis, anemia, síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver unas diferencias entre lo que es el EPOC y el asma, ¿ya? Entonces hemos mencionado que las células más importantes del EPOC, el macrófago, luego el neutrófilo y también la célula CD8. En cambio, en el asma, los más importantes son los eosinófilos y las células CD4.
Hemos dicho que los mediadores inflamatorios del EPOC son la interleuquina 8, que va a atraer al neutrófilo, pero también el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, que van a producir no solamente inflamación localizada del pulmón, sino sistémica. También hay un estrés oxidativo. En cambio, en el asma no hay el estrés oxidativo. Y los mediadores principales del asma son la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Los daños que van a ocurrir en el EPOC, hemos dicho, la vía aérea pequeñita, la más periférica, la que está junto casi al alveolo, y además los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos y además el alveolo. En cambio, en el asma, solamente la vía aérea más grande, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué cosa es el asma? El asma sí es un proceso inflamatorio definitivamente. A diferencia del EPOC, es un proceso que tiene episodios, ¿no? Entonces va a tener episodios de normalidad, episodios de asma. En cambio, en el EPOC no, es una enfermedad crónica y es una enfermedad progresiva, ¿no? Ya habíamos mencionado algunas células inflamatorias que se producen en el asma y hay unos mediadores inflamatorios que directamente van a producir esta inflamación, como la histamina, los leucotrienos, los prostanoides, las cininas, el óxido nítrico. El asma, de todas maneras, está considerada como una enfermedad multifactorial. O sea, uno puede decir, porque soy obesa, nomás por eso tengo asma. O no puede decir, porque la herencia, porque mi mamá tiene asma y por eso tengo asma, ¿no? Sino también tenemos varios factores que van a contribuir. Dentro de ellos están los factores genéticos, pero como ustedes ven, hay muchos cromosomas que pueden estar involucrados en el desarrollo del asma y no solamente hay uno solo, ¿no? Y dentro de lo que es lo socioeconómico, demográfico, también tiene que ver también para el desarrollo del asma, como la dieta rica en carbohidratos, como la exposición a los alergenos, como infecciones también, ¿no? Entonces, con esa mezcla de tanto lo genético como lo ambiental, uno puede tener dos fenotipos asmáticos, ¿no? Uno que es el alérgico y otro que es el no alérgico. Entonces, ¿cómo empieza generalmente el asma alérgico, que es el más frecuente? Lo que va a pasar es de que primero va a haber va a haber un antígeno y del antígeno se va a producir una célula presentadora del antígeno, que generalmente es la célula dendrítica. Y esta célula dendrítica lo que va a producir es una activación del linfocito, principalmente del linfocito B, del linfocito T. Una vez que activa el linfocito T, a través de la interleuquina 3 y interleuquina 4, va a activar al linfocito B. Este linfocito B activado va a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos, uno de ellos es el inmunoglobulina E, va a ir con la célula que se llama mastocito. Y el mastocito, lo que va a producir es la salida de mediadores inflamatorios, como por ejemplo la histamina, ¿no? Entonces, como les dije, el asma se clasifica en dos principalmente, en el alérgico y el no alérgico. Entonces, el alérgico se ha visto de que hay algunos factores desencadenantes como el polen, ¿no? Dicen, por ejemplo, que en septiembre hay un montón de asma, ¿no? Y que no solamente ocurre por ejemplo, en Estados Unidos o en países donde hay bastante actividad forestal, sino también ocurre, por ejemplo, en nuestro medio, donde no hay mucha actividad forestal. Entonces, ocurre generalmente en el mes de septiembre. También se ha echado la culpa a las heces de los animales, ¿no? De las cucarachas, de estos parásitos que están en los colchones, ¿no? Y también se le ha echado culpa también a los cachorritos, ¿no? A los perritos, a los gatitos. Pero se ha visto realmente, ¿no? En varios estudios, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los mascotas, las mascotas no tienen nada que ver con esa secreción del asma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ingresa el alergeno, es presentado por la célula dendrítica al linfocito T. El linfocito T necesita, como ustedes saben,
antígeno mayor histocompatibilidad de tipo 2 para que se desarrolle el CD4. Y entonces se va a producir la activación del linfocito T. El linfocito T se va a diferenciar en CD4 y el CD4 en TH1 y TH2. Hemos dicho de que todas las enfermedades alérgicas de parásito, de hongo, tienen que diferenciarse en linfocito TH2, ¿no? Y entonces se va a producir el asma de tipo alérgico. Entonces estamos acá en que se activa el linfocito TH2. El TH2, como dijimos anteriormente, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, va a activar al linfocito B. El linfocito B va a producir anticuerpos, dentro de ellos la inmunoglobulina E, y se va a producir la activación por estos anticuerpos y el mastocito, la liberación de mediadores inflamatorios. Pero miren ustedes acá que el linfocito TH2 también a través de la interleuquina 5 va a ir a la médula ósea para producir eosinófilos, ¿no? Eosinófilos, que son las células inflamatorias del asma. Y este es el mastocito en una vista electrónica donde se ve cómo es la explosión de estos mediadores inflamatorios, dentro de ellos la histamina, ¿no? Que puede producir una broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular y también una vasodilatación. Y tenemos el otro asma, que es el asma no alérgica, que tiene que ver con sustancias que van a producir contaminación ambiental, el humo de cigarrillo, por ejemplo, también, ¿no? Que va a hacer que ingresen también estos, como si fuesen antígenos, y van a producir también la activación de otro tipo de linfocitos, pero que finalmente a través de la interleuquina 5 y la interleuquina 13 van a ir hacia la médula ósea para producir la cantidad suficiente de eosinófilos. Entonces, clínicamente, se clasifica el asma como niveles de control. Por ejemplo, si yo estoy en consultorio y viene una mamá con su hijito y dice, bueno, mi hijito está bien, a veces usa su salbutamol, pero corre, va al colegio, duerme tranquilo, etcétera, y todo está muy bien, eso se llama asma controlada, ¿no? Pero si viene una mamá y dice, bueno, mi hijita está bien durante todo el día, pero en la noche a veces se despierta y comienza a toser, tengo que darle su inhalador, no le pasa, al día siguiente no va a la escuela, etcétera, entonces sería un asma parcialmente controlado. Entonces me está diciendo, dele un medicamento acá, ¿no? O puede ser el asma no controlado, ¿no? Que falta todos los días a la clase, que siempre está con tos, que siempre está con los síntomas de agitación, y entonces tiene que darle mayor cantidad de medicamentos, ¿no? Entonces algo así se utiliza esta clasificación para poder dar el tratamiento, ¿no? Pero tenemos también fases del asma. El asma tiene dos fases, una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana, ¿en qué consiste? En que un paciente, por ejemplo, se mete a un sótano donde está lleno de polvo y justamente es alérgico al polvo. Entonces se va a producir una broncoconstricción, ¿no? Sale de ese sótano el paciente y comienza a silbarle el pecho, le silba bastante. Y eso va a ocurrir en minutos. ¿Y qué va a pasar en esta fase temprana? Que puede haber un desencadenante como el aire frío, como drogas, como el polvo que les estoy diciendo, ¿no? Y que va a producir la activación del linfocito T y luego el linfocito B y luego la producción de los, ¿cómo se llama? De los anticuerpos, la inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E va a producir la activación del mastocito y va a soltar histamina o leucotrienos. Y entonces, ¿qué va a producir? Broncoespasmo, ¿no? Y el paciente está así, ¿no? Está con su asma.
va a producir hipersecreción, ¿no? Bastante moco, aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, todo a nivel bronquial, ¿no? Y también se van a producir todas estas sustancias proinflamatorias. Y la fase tardía es cuando el paciente ya pasó esa etapa, se fue a emergencia, lo nebulizaron, mejoró, se fue a su casa, pero ya no siguió tratamiento porque dijo, ya me siento bien, ya no necesito nada. Entonces, lo que va a ocurrir en esa fase tardía, después de horas, es que ya los eosinófilos van a actuar. Y los eosinófilos, como ustedes han visto, son generados por la interleuquina 5, ¿no? La interleuquina 5, que se genera a partir del linfocito TH2, va a ir hacia la médula ósea y va a producir eosinófilos. Y estos eosinófilos van a viajar hacia la sangre y en la sangre, a través de adhesinas e integrinas, van a producir la diapedesis hacia el sitio de la lesión, que vendría a ser los bronquios. Y entonces se va a producir un proceso inflamatorio, ¿ya? Inflamatorio. Acá tenemos entonces la fase tardía, ¿no? Se produce la activación del linfocito T, luego el linfocito B, y luego del linfocito B se va a producir a través de la interleuquina 5, la quimiotaxis del eosinófilo, y el eosinófilo va a producir entonces proteínas básicas principalmente que tienen que ver con la inflamación, ¿no? Entonces, en esta fase necesito las células dendríticas, ¿no? Que van a fagocitar los alergenos que van a ingresar. Necesito el linfocito TH2, que hemos dicho que es el que va a actuar, porque va a liberar citoquinas proinflamatorias, interleuquina 4, interleuquina 5 y interleuquina 13, ¿no? Y necesito el mastocito, pues que va a liberar los mediadores inflamatorios. Acá está el eosinófilo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque va a liberar proteínas básicas, proteínas catiónicas, neurotoxina, va a liberar peroxidasa, leucotrienos, citoquinas, que tiene que ver con el proceso inflamatorio del agua. Hay una teoría que se llama la teoría de higiene bronquial, donde dice que si un niñito está cochinito, está en el piso, come de la comida del piso, no se lava las manos, etcétera, etcétera, va a tener múltiples infecciones, ¿ya? Y si tiene múltiples infecciones, entonces va a predominar el TH1. Entonces, como va a predominar el TH1, no va a predominar el TH2, porque debe haber un equilibrio entre TH1 y TH2. Entonces, como va a aumentar el TH1, no va a haber TH2, este niñito no va a sufrir de asma. Pero en cambio, si el niñito está muy limpiecito, si le lavan las manos cada rato, si está bien alimentado, etcétera, etcétera, este niñito no va a tener TH1. Al no tener TH1, tiene que tener más TH2. Entonces, al tener TH2, este niñito sí es más propenso de tener asma, ¿no? Generalmente, entonces, por esa misma teoría, uno se explicaría por qué un paciente con asma no puede tener infección. O sea, no puedo tener neumonía y asma juntos, no puedo, ¿no? ¿Por qué no puedo? Porque si tengo neumonía, tengo TH1. Entonces no debo tener TH2. Si tengo asma, voy a tener TH2 y no puedo tener TH1, ¿ya? Por esta misma teoría, uno se explica de que un paciente infectado de cualquier infección bacteriana, así sea asmático, no va a tener su crisis de asma. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un virus, como el virus respiratorio sincitial? Este virus sí puede desencadenar una activación del linfocito TH2. Entonces, un paciente que tiene una infección viral, ¿no? Un resfrío común, una gripe, sí puede terminar en asma después, ¿no? Muy bien. Y después, si es que un paciente que tiene asma, que es reversible, que es episódica, no recibe el tratamiento, sí va a tener entonces fibrosis, ¿no? La aparición de fibrosis, la aparición de nuevos vasos sanguíneos, va a haber reclutamiento de sustancias que van a producir proliferación vascular, celular, de músculo, ¿no? Y entonces se va a producir la remodelación de la vía aérea, que es una fibrosis de la vía aérea.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, doctora Gómez, dime. Sí, doctora, nos dijo que el asma podría ser reversible en los primeros años. No, o sea, yo me refiero a reversible, a que, por ejemplo, esta semana, tuvo una gripe y le da asma, ¿no? Y después, recibe tratamiento todo y después de un mes, 2 meses está normal. A eso me refiero reversible. Y también me refiero reversible a que si, por ejemplo, su bronquio está con broncoconstricción, le doy un beta-2 agonista y se abre el bronquio y ya no tiene dificultad respiratoria. También a eso me llevo, digo que es reversible. Pero no se cura, ¿no? El asma no se cura. Está bien, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Como les dije, hay estudios, por ejemplo, si tiene un perrito fuera de la casa, si tiene el perrito dentro de la casa, si tiene 4.000 perritos dentro de la casa, si el perrito duerme en la cama, etcétera, 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 con perritos y gatitos, y no se ha demostrado que van a producir una exacerbación del asma, ¿ya? Lo que sí podrían producir es una exacerbación de rinitis aguda, sí, pero no de asma. Se ha visto también en ejercicio, ¿no? Se ha visto qué ejercicios pueden mejorar el asma, se ha visto con el golf, con equitación, con natación, con polo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí se ha visto. No tiene que ver. Y se ha visto que, por ejemplo, la natación sí mejora el asma, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, doctora. Sí, doctora, una consulta. Recomiendan, yo he escuchado a muchos asmáticos que vayan a lugares con altura, por ejemplo, Huaraz, esas zonas. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene la altura en estos niños? No, Con asma. ninguna. 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 Entonces, Lo que sí hay estudios con aire, con aire que tiene lo diferentes relacionan con la características. humedad, claro. Claro, o sea, el aire que tiene diferentes características, tiene que ver con la exacerbación también del asma. Entonces han estudiado que personas, por ejemplo, que están en aire frío y seco, como la sierra, y en aire tibio y húmedo. Y lo que es mejor es el tibio y el húmedo, no el frío y seco, ¿no? Entonces no habría eso de que si me voy a la altura voy a mejorar. No, definitivamente no. Lo que sí es, por ejemplo, hay sustancias que se usan en la casa, como por ejemplo la lejía, las ceras, ¿no? Y otras que tienen un olor muy fuerte y que sí pueden desencadenar asma, ¿no? Entonces, cuando se va, por ejemplo, no sé, a Chosica, ponte, ¿no? Se va a Chosica, cambia de medio, cambia de ambiente. Bueno, pues en la casa donde van probablemente no están utilizando la lejía, ni tampoco están con la cera que es derivado de petróleo, etcétera, y mejoran las personas, ¿no? Sí mejoran, pero pero es porque no están con todos esos factores que están desencadenando su asma, ¿no? Y también un resfrío común, una gripe, es un desencadenante muy frecuente, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, son vacunados contra la influenza, también calma el asma, ¿no? Porque es un exacerbador la gripe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí, Catherine. Doctora, disculpe una consulta. ¿El asma se desarrolla en la niñez o también se desarrolla después de la ¿La niñez? adultez? Ujú. Sí, también. Generalmente, lo general es de que se desarrollan en la niñez, ¿no? Y se dice de que si, por ejemplo, lo desarrolla un niño y una niña, el niño es más grave que la niña, ¿no? Después se dice, bueno, por estudios, yo te estoy diciendo se dice, pero realmente son estudios. Y también, si por ejemplo
lo desarrolla el niño, varón, a más temprana edad, también es más grave que si lo desarrolla una niña a más temprana edad. Y, ¿qué me dijiste? No me acuerdo. ¿Qué me preguntaste, doctora? Sí, después de la niñez también se puede desarrollar el asma. Sí. Sí. Entonces, uno realmente, un paciente asmático nace asmático, ¿ya? Nace asmático porque de repente su familia, su mamá, ella tiene asma o tiene rinitis alérgica o dermatitis, qué sé yo, algo de alérgico. Y entonces, de repente en la familia, un miembro de la familia fuma, por ejemplo. Después, utilizan lejía y esas ceras que te estoy diciendo. Y además se resfría el niño porque no le ponen su vacuna contra la influenza. O sea, si se juntan todos los factores, el niño hace su asma, ¿no? Pero si no se juntan todos los factores hasta que es adulto y recién en la adultez, por ejemplo, no sé, se va a una fiesta y sale al cambio de temperatura. El cambio de temperatura sí también, el aire frío sí produce exacerbación de asma. O de repente toma una bebida muy fría, también el frío que pasa por el esófago también puede exacerbar el asma a través de los nervios periféricos del bronquio. Entonces, si junta en la adultez todos esos factores, entonces también en la adultez va a desarrollar el asma, ¿no? Pero no es que algo hace que aparezca, no, o sea, ya está, ya en tu genes, ya lo vas a hacer en algún momento cuando se junten todos estos factores que lo desencadenen, ¿no? Porque otra persona que no es asmática va a hacer todo, ¿no? O sea, se va a quedar, de repente se queda dormido en el piso borracho, no va a ser asma, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene esos factores. Gracias, doctora. Ok. Muy bien, no hay ninguna otra pregunta más, ¿no?